sesión número 3, sesión número 3, sesión número 3 de este curso de didáctica de las enseñanzas de la estadística. Su facilitador, Esteban Kiel. Iniciamos la clase de hoy con una definición que acerca de lo que es la inteligencia lógico-matemática. Dice así: es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico-matemático. Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación de Howard Gardner y se manifiesta comúnmente cuando se trabaja con conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejo. La interpretación de gráfica, que es lo que estamos viendo desde la sesión anterior. La interpretación de gráfica se refiere a las habilidades que tienen los estudiantes para leer una gráfica tanto local como globalmente y darle sentido o significado. Ahora bien, tenemos nuestra primera gráfica para el día de hoy. La gráfica le está preguntando ¿qué deporte? Y hace la pregunta así: ¿qué deporte produciría una gráfica como esta? ¿Estás viendo lo que es la gráfica que tenemos aquí? Una gráfica en donde se está relacionando el tiempo en el eje horizontal como variable independiente y la velocidad en el eje vertical como variable dependiente. Nos genera un gráfico de este tipo, tal como lo estás viendo. Ahora bien, hace la pregunta, o más bien da una indicación, elige la mejor de las siguientes respuestas y explica exactamente por qué se ajusta a la gráfica. Escribe las razones por las que rechazas las demás. Tienes la gráfica y se te está preguntando, de acuerdo a estas variables, la variable tiempo y la variable velocidad, ¿qué deporte de los que tienes aquí estaría generando este tipo de gráfica? Lo interesante de esto, al igual que la sesión anterior, que son un tipo de problema en donde no se te está dando datos cuantitativos específicos, sino más bien está enunciando como de manera general. ¿Para qué? Para llevar al estudiante y evocarlo a lo que es el desarrollo de su pensamiento, el desarrollo de ese análisis que él tenga y de interpretación con solamente ciertos datos que se les están dando, no datos que no son cuantitativos. Tenemos un deporte, tenían el deporte de la pesca, salto con pértiga, 100 metros lisos, paracaidismo, golf, tiro con arco, lanzamiento de jabalina, salto de altura, salto de trampolín, billar, carrera de obstáculo, esquí acuático. Esos deportes que tienen allí, ¿cuál cree usted que es el que ha generado este tipo de gráfica? Ahora Buenos bien, días, te recuerdo algo. Buenos días, bendiciones. Recuerde que, recuerde antes de, disculpa, recuerda que lo que tratamos de llegar es que no tanto que tengas una respuesta correcta o una respuesta errónea. Lo que queremos que llegar usted y yo como profesores, como educadores, es orientar al estudiante hacia la solución del problema, ya sea que dé una respuesta correcta o incorrecta, no es la idea. La idea es que lo llevemos a que discutan. Hay una discusión entre ellos. ¿Por qué sí puede ser el deporte que yo estoy aportando? ¿O por qué puede ser el deporte que tú estás diciendo? ¿Por qué sí o por qué no? Llevarlo a ese tipo de conflictos. Ahora sí, los escucho nuevamente, los escucho a ustedes. Sí, ¿Cuál será buenos ese días, deporte? profesor Justino Buenos días. Vázquez. De acuerdo a las dos variables que se están midiendo, que se están comparando, de los deportes que se dan allí, me parece que el más preciso son los 100 metros lisos, ya que cuando inicia el tiempo y la carrera inicia, el deportista requiere mayor velocidad y al final de la carrera, ya cuando llegan a la meta, todavía ellos siguen, después que llegan a la meta, siguen caminando para que la sangre no se le... Y entonces la gráfica muestra ese comportamiento.
de que arranca a una velocidad grande y al llegar entonces va reduciendo, pero sigue caminando en la pista. Ok. ¿Alguna otra opinión? Alguien que esté, no, que esté de acuerdo con el compañero y asevere el deporte también que él cree que se ajusta a esa gráfica, o alguien que diga, no es así, sino me parece que debe ser otro deporte. A ver, escuchamos. Micrófono abierto. Yo pienso que es el esquí acuático. El esquí Ajá. ¿Por qué? acuático ¿Por qué porque tú piensas? él va de acuerdo con la ola. Entonces empieza despacio, que es cuando va correteando la ola. Cuando llega a la cima de la ola va a una velocidad bastante grande y el tiempo no es tan largo. Y de ahí ya va bajando lo que es la ola en sí. Yo pienso que es esquí acuático. Ok, escuchamos a alguien más. Si están de acuerdo con alguno de los dos compañeros que participaron o están en total desacuerdo y por qué. Bueno, yo apoyo el golf porque la trayectoria de la pelota de golf lleva una altura y toma una velocidad. Cuando llega entonces al punto de meta, que es el círculo donde debe entrar la pelota, él lleva una distancia continua y entonces refleja un tiempo determinado. Correcto. Es más, ese es un solo tiro, ese es un cálculo, ese es el tiro perfecto. Le pegó y cayó de una vez. Profesor, Escuchamos. yo considero que puede ser el paracaidismo porque cuando la persona salta, inmediatamente desprotegido, sin haber abierto el paracaídas, su cuerpo adquiere velocidades bien altas y cuando abre la bolsa del paracaídas, entonces como que viene ¿cómo le digo? Una velocidad prácticamente estable. Y después cuando va cayendo por la gravedad, entonces nuevamente va disminuyendo, ¿no? Así que yo considero que es el paracaidismo. Ok, seguimos escuchando. Mira, que no han coincidido. Llevamos 4 o 5 participantes y todos van con distintos puntos de vista y argumentado, que eso es lo que se quiere en una clase. Cuando usted va a una clase, lo que se quiere es llevar ese tipo de conflictos. Un conflicto en donde se esté argumentando cada uno su punto de vista. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver, seguimos escuchando. Alguien que asevere ya que esté de acuerdo con los compañeros o que crea que es otro deporte diferente al que han mencionado sus compañeros. Yo aporto en el paracaídas en el hecho de que si es en paracaídas, entonces habría que tomar el punto de salida del avión o del helicóptero en este instante, porque si no, entonces tendría una trayectoria de elevación hasta que el individuo, la persona cae. Ajá. ¿Alguien más? Ya dos coincidieron en paracaidismo. Apoyo la hipótesis del golf, porque igual la pelota se golpea desde cero con una fuerza, con cierta fuerza, ella quiere una velocidad y ya cuando ella va cayendo, esa velocidad hasta que llega a donde se va a introducir la pelota. Ajá. Yo coincido con la del compañero que dijo la de 100 metros lisos, por el comportamiento de que veo la velocidad como va aumentando, llega más o menos, se mantiene constante, pero bien elevada, y luego empieza a disminuir cuando ya está llegando a la meta. Y tiene que seguir, igualmente coincido con él, que tiene que seguir corriendo o de repente caminando, pero ya la velocidad va a estar súper baja. Les hago una pregunta. Profesor, ¿por qué no puede? Dígame, te escucho. Profesor, yo pienso, bueno, a mi concepto, porque el billar, porque viendo la gráfica, el juego empieza de una velocidad inicial 0. Entonces pueden ser 2 o más participantes. Y a medida que el juego va transcurriendo, se va poniendo más acelerado. Ellos van acelerando hasta que uno de los jugadores alcanza el mayor punto, y va disminuyendo la intensidad del juego
hasta llegar de nuevo a cero. Considero yo, ¿no? Ok, si estamos en ese Opinión. proceso no es que estamos en ese proceso, de eso se trata, de llegar a cada uno dar sus puntos de vista, por qué sí, por qué no. No es que esté dando un deporte correcto o un deporte incorrecto. No se trata de lo correcto o incorrecto, sino se trata de llevar eso, de presentar cada uno sus puntos de vista. Seguimos escuchando. Le hago una pregunta. Profesor. No, ¿por qué nadie ha mencionado pesca? Dígame, te escucho. Yo pienso que sería el paracaidismo, profesor. Sí, dame tu El deporte razón. que produciría la gráfica. Pienso yo pues que se interpretaría también en estas variables que aparecen ahí, habría que también considerar la aceleración, ¿no? Correcto. Con el tipo eh, de, de la gráfica pues que se refleja ahí, habría que ver también la aceleración cuando se habla de paracaídas y todo demás. Entonces, como la curva que aparece ahí, entonces, debido pues a esa desaceleración que también ocurre, yo pienso que sería la figura pues que interpretaría el deporte sería el paracaidismo. Correcto, seguimos escuchando. ¿Por qué no puede ser pesca? Nadie ha dicho tiro con arco. Nadie ha dicho lanzamiento de jabalina. Nadie ha dicho carrera de obstáculos, creo que tampoco. Nadie ha dicho. Seguimos escuchando. A ver. Es importante algo que se está mencionando allí. El compañero mencionó, dice que habría que ver lo que es la gravedad. Habría que ver la aceleración. La gravedad es una aceleración. La aceleración. Habría que tomar en cuenta eso. Mire que ya lo que estamos tomando en cuenta en esa gráfica sería el tiempo que transcurre, a medida que avanza el tiempo, qué pasa con la velocidad. Ya está en juego otro factor aquí, ¿verdad? Y es lo que se quiere con el problema. Como les dije anteriormente, que no se trataba de dar la respuesta correcta o la respuesta incorrecta, sino que usted como el docente, usted comience a observar ese tipo de comportamiento de sus estudiantes. ¿Cómo argumentan algo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Como este estudiante acaba de decir, no, que hay que tomar en cuenta la aceleración. O sea, va aunando y uniendo otro tipo de pensamiento aquí. No de pensamiento, sino de conceptos que quiere introducir. A ver, ahora sí los escucho y disculpen. Profe, yo opino profesor, que no. Dígame, los escucho. Yo opino que no puede hable, ser compañero. paracaidismo. No puede ser Porque, paracaidismo. porque Estoy de acuerdo con mi cuando el compañera. paracaidismo se toma en cuenta del momento del lanzamiento de la persona. Y desde que él se lanza, él se lanza con una aceleración, en una velocidad grande, como explicó el compañero cuando habló del paracaidismo. Él va a toda velocidad porque viene cayendo. El punto donde se detiene es cuando abre la bolsa y empieza a bajar la velocidad, cuando ya él viene bajando. Entonces, yo pienso que no coincide es en el punto donde va de 0 hasta su velocidad máxima. Y sigo creyendo que es lo que había dicho en principio, que era... Ay, el esquí acuático, que sí lleva ese tiempo. Ok. El compañero que estaba hablando, dígame. Sí, estoy de acuerdo con la compañera también porque si vemos la gráfica está partiendo de un punto inicial y entonces el paracaidista de por fuerza lleva la velocidad del avión y la aceleración del avión y él a tirarse al vacío o al espacio, él sale con una velocidad, ya él viene con una velocidad y según la gráfica él está saliendo, tiene que salir del reposo de inicio de 0, así que ahí apoyo a la compañera en la cuestión del paracaidismo. Ok, ¿alguien más? Uno más que intervenga. Uno más que intervenga y hacemos ciertos análisis ahí y entonces damos algo. Profe Juventino. Ajá, te escuchamos. Profe. Sí, miren, yo en realidad cuando vi la gráfica
dije, vaya, esta gráfica se puede utilizar en varios deportes que tengan esas dos variables. Pero fui descartando, por ejemplo, la pesca, porque conociendo el deporte de pesca, el que gana es el que saca el pescado que pesa más, o el más grande. Entonces ahí lo que mide es peso y tamaño, ¿sí? En realidad, para poder ganar esa, pero también se puede generar entre el tiempo que demoran en pescarlo y la velocidad con que lo saca del agua, pero no es precisamente lo que el deporte en sí es lo que lo marca. Entonces por eso descarté la pesca, descarté el salto de pérdida, porque allí lo que se busca es quién llega más alto y lo que se está midiendo es altura. Entonces por eso lo descarté. Y así fui descartando algunos, pero siempre me quedaron 2 o 3 que prácticamente se puede utilizar la misma gráfica. En realidad creo que, como los compañeros han dicho, es perspectiva y también en un momento dado conocer el deporte, ¿no? Correcto. Ok. Para ir pasando ya, finiquitando este problema y ver la respuesta un poquito jocosa. La respuesta real, supongo que el autor del libro puso eso de repente para la parte de romper el hielo cuando se da la respuesta. Ok, lo importante de esto, mire, note algo la parte de la gráfica. En la parte de la gráfica tenemos el eje horizontal, que es el tiempo. El tiempo va avanzando hacia la derecha. La velocidad en vertical va aumentando la velocidad en este eje vertical. Conforme va avanzando, avanzamos en el eje hacia arriba, la velocidad va aumentando. Si observamos el comportamiento de la gráfica, lo que tenemos aquí, comportamiento de la gráfica, conforme va avanzando el tiempo, la velocidad va aumentando. Podríamos decir que hasta este punto por aquí pareciese una gráfica lineal. Sin embargo, llega un momento de que conforme va avanzando el tiempo, como que la velocidad se vuelve como constante en un pequeño intervalo de tiempo. Aquí la velocidad se mantiene constante. Llega un momento que en otro intervalo, pequeño intervalo de tiempo, la velocidad decae. En vez de ir aumentando, como inicialmente era en un intervalo de tiempo, después de mantenerse constante en otro intervalo de tiempo, en un tercer o cuarto intervalo de tiempo, ella decae, pero no decae hasta cero, sino decae hasta mantenerse nuevamente constante, y finalmente, cuando termine el tiempo final, decae nuevamente y queda en cero. Acá supongo que debió haber empezado en cero, era más o menos la vista, ¿verdad? De repente existen los errores de paralaje, los errores que existen allí, pero bueno, vamos a suponer que partió de cero, como dijo el compañero, una velocidad inicial de cero, y nuevamente una velocidad final de cero en un determinado tiempo final, un determinado tiempo 2. Ahora bien, características, observaciones. Las observaciones que usted debe de hacer cuando pone un tipo de problema así. No necesariamente esto, sino cualquier otro tipo de problema en donde viste que empezamos directamente con la gráfica, pedimos una serie de deportes, y entonces comienzas a lo que es el conflicto cognitivo entre los estudiantes, la sustentación. ¿Por qué yo creo que tal deporte es? ¿Por qué yo no creo que es tal deporte? Si puedes observar lo que yo observé, y que usted también debemos de irnos enfocando, debe de saber, conocer qué pasa en los deportes, a qué se refiere cada deporte. El compañero dice, no, la pesca. ¿Se acuerda? Uno de los compañeros últimos que intervino hablaba sobre la pesca, pero la pesca gana quien logra pescar el pez más grande. Si todos pescaron, 10 competidores, 10 participaron y los 10 pescaron, entonces el ganador sería quien tiene el pez más grande. En ese caso, bajo esa modalidad. Y él hizo hincapié, creo que fue él mismo, también hizo hincapié en donde hay que saber el deporte, en qué consiste cada deporte y también las variables que se toman en cuenta en ese deporte. Él hace una comparación de los deportes que mencionó y del deporte que debe estar reflejado aquí en la gráfica, porque la gráfica toma 2 variables, la variable tiempo y lo que es la variable velocidad. Y eso es bueno, interesante, porque ya tú estás viendo al estudiante que está tomando en cuenta variables que pertenecen a física. Claro, en una esencia matemática, madre de toda la ciencia, involucra todo esto, ¿verdad?
pero ya se está saliendo de la variable, por lo menos porque mencionaron también lo que fue la aceleración. Vaya, excelente. Si estamos trabajando con la variable tiempo y la variable velocidad y ya el estudiante me mete lo que es la aceleración, lo que es la gravedad, estamos viendo que está el estudiante yendo un poquito más allá. Se fue a la parte de educación física o la parte deportiva, en donde está relacionando, no, pero tal deporte tiene estas características, en tal deporte se toma en cuenta esto, en tal deporte notamos lo principal es esto. Ya tú estás viendo algo que en matemáticas queremos llegar. Mire que la clase de estadística, ¿hasta dónde se fue? En estadística, aquí en el didáctica de las estadísticas, pusimos la gráfica y nos fuimos más allá, como comenzamos a ver variables matemáticas, variables físicas. Y no solo eso, nos fuimos a ver a la parte de la educación física. Ahora yo les hago la pregunta para que me respondan. Habiendo pasado este deporte, lo interesante era saber cuál era el deporte que se ajustaba a la gráfica, o lo interesante sería el llevar a la discusión y el llevar a hacer esas conexiones, no solo las conexiones intramatemáticas, sino las conexiones extramatemáticas. No solo conexiones de matemática con otras de su área, la de la estadística, de la gráfica, cómo podíamos relacionar la geometría, cómo podíamos relacionar la aritmética, cómo podemos relacionar el álgebra, sino que nos fuimos más allá, nos fuimos relacionando lo que era la matemática con otras disciplinas, con la física. Ahora le pregunto, ¿qué era más importante aquí? ¿O estaré yo equivocado? ¿Qué era más importante, saber la respuesta correcta o llevar a la discusión? A ver, escucho los aportes de alguna opinión, o si alguno no está de acuerdo conmigo y por qué. Obtener la discusión, profesor, porque así también el estudiante se da cuenta de todos sus saberes, porque él ha argumentado con todo el conocimiento previo. Ahora te hago una pregunta, les hago una pregunta a todos ustedes. Usted y yo, habiendo puesto un problema de este tipo, ¿en algún estudiante cabrá hacerle la pregunta a usted como profesor? Profe, ¿y eso para qué sirve? ¿Alguno podrá salir con esa pregunta cuando usted y yo le coloquemos un tipo de ejemplos así, de este tipo? No Generalmente, creo que ella tiene respuesta. Generalmente ellos están viendo la relación directa de lo que es la gráfica con los diferentes deportes. Entonces ahí ellos mismos están viendo la utilidad, y bueno, puede que uno que esté un poco distraído lo pregunte, pero la mayoría están viendo la utilidad práctica del instrumento o de la carrera, de la especialidad. A mí me parece que de una u otra forma, antes de que pregunte, ya está, él mismo se está respondiendo. No le va a surgir la pregunta porque ya le vino una respuesta, y una respuesta que usted, si usted se percata, son respuestas de, vaya, en el colegio trabajamos con jóvenes y la mayoría, no todos, hay que entender también las distintas inteligencias y las distintas, los gustos que tenga cada uno, pero la mayoría trata de ser deportista. Y es algo que estás viviendo, estás haciendo esa conexión, no solo intramatemática, sino extramatemática, sino también que la estás haciendo cómo se relaciona con el entorno. Le estás enseñando que todo es matemática, y en realidad es así, todo es matemática, todo, 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 todo. Y no es porque seamos matemáticos ni nada así por el estilo, pero si usted se pone a analizar, en realidad, inclusive, todos somos números, inclusive usted ahorita está sentado, está escuchando la clase, y si se toca la parte izquierda del corazón, usted está escuchando el latir de su corazón, y el latir de su corazón lleva un ritmo, el loop-dup, lleva su cierto intervalo, y usted sabe que hablar de intervalo, estamos hablando ya de matemática. El respirar, usted tiene una frecuencia para respirar, esa frecuencia que tiene ahorita lo va a determinar si usted ahorita está caminando, se está agitando o está simplemente sentado. Ese tipo de frecuencia que usted tiene para respirar también es un número, está relacionado con un número, y eso es matemática. Podemos decir que todo es matemática, inclusive somos matemática, ¿ok? Y es una parte en donde tú estás haciéndole, no le estás respondiendo una pregunta, sino que él está descubriendo esa conexión de que para qué sirve la matemática, y jamás te va a hacer esa pregunta en ese sentido, ¿ok? ¿Algún otro aporte que alguno quiera hacer? Y que antes de pasar a la respuesta, ¿verdad? La respuesta, y de repente sería lo lógico. Quisiera escuchar las risas cuando vean la respuesta al lado.
al problema. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? A ver la solución. Ok, avanzamos. Vamos a ver cuál era la respuesta al problema. Dice aquí. Entonces, ¿cuál es el deporte? Pues, que se ajusta. Recordando que no se trataba de dar la respuesta correcta o la respuesta incorrecta, sino de llevar a discusión. El autor no da respuestas. El autor solamente menciona eso. A ver, los escucho. La pesca. No, no. ¿Alguien logró entender por qué era la pesca? Me dio risa porque en realidad fue una de las cosas que analicé. Yo dije, bueno, aquí la única forma es que se mida el tiempo que demora en sacar el pescado y la velocidad con que lo jala. Y en realidad, Okay. Supongo. Por eso le decía que para mí fue una respuesta jocosa, porque se hacía referencia a eso, a evocar la discusión, no qué era lo correcto, qué era lo incorrecto. Yo supongo entonces lo que el autor quiso decir, bueno, lo que agarró aquí, quitó al hombre nada más solamente dibujó lo que fue el arco y la cuerda de pescar, que era la parte, supongo yo la vi por ese punto de vista, la parte jocosa de cómo llevar a discusión una cosa, y sin embargo lo que habían hecho era la silueta de la caña junto con la lira de pescar. Ok, pasamos, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, mira lo que dice. Niveles de procesamiento de la información relacionados con la interpretación gráfica. Hay 3 niveles de procesamiento de la información. Menciona el nivel A, es el nivel elemental. Implica la extracción de datos o la lectura de puntos aislados. Por ejemplo, ¿quién alcanzó más la más alta calificación del grupo? ¿Quién alcanzó la calificación más baja? Un nivel elemental, o sea, en donde se ven preguntas más puntuales que se ven en una gráfica. Tienen una gráfica, ese primer nivel elemental en donde, bueno, se te hace pregunta, ¿quién tuvo por lo menos la calificación más alta? Si se te dio un gráfico de ese tipo, ¿quién fue el que obtuvo la calificación más baja? Otro nivel es el nivel B, el nivel intermedio. Concierne a la detección de las tendencias observadas en intervalos determinados de la gráfica. ¿Cuáles son las tendencias en una gráfica? Por ejemplo, en una gráfica dice, entre los años 1990 y 1993, ¿qué compañía tuvo la razón más grande de crecimiento? O sea, en donde se hace comparaciones acerca de las tendencias que se están observando en los gráficos. Ese es lo que es el nivel intermedio. Y el tercer nivel, el nivel C, es el nivel más alto. Es una comprensión profunda sobre la estructura de los datos y de su comportamiento. Por ejemplo, en un gráfico que tenga y se hace la pregunta, las muchachas crecen más rápido que los muchachos. Repito, es el tercer nivel que se da en lo que es el procesamiento de la información cuando se relaciona con las gráficas. Es una comprensión profunda sobre la estructura de los datos y su comportamiento. ¿Comentarios con respecto a ello? No hay comentarios. Ok, pasamos al siguiente. Tenemos el siguiente deporte. Este ya no tiene que ver con la silueta de lo que vimos como el ejemplo del pescador. Dice aquí, la siguiente gráfica muestra cómo varía la velocidad de un coche de carrera durante la segunda vuelta de una carrera. Tenemos la gráfica, tenemos la distancia recorrida en el eje horizontal y tenemos la velocidad de dicho coche aquí en el eje vertical. Se nos muestra esta gráfica. Tipo de gráfica no tiene que ver con la silueta del eje. Puede ser si coincide, bueno, es mera coincidencia. Mera casualidad es la palabra. Ahora bien, tiene la gráfica y dice, ¿cuál de estos circuitos estaba recorriendo ese auto, ese coche? Tenía el circuito A, ahí está la forma del circuito. Circuito B, circuito C, D, E, F y G.
tienes 2, 4, 5, 6, 7 circuitos. Y se dice, discute el problema con tu compañero. Cada vez que descartes un circuito, escribe tus razones. O sea, tienes que decir, este circuito para mí no es por estas razones. Este otro circuito no es. Este es el circuito por estas razones. Okay, tienes que argumentar por qué sí y por qué no. A ver, estamos en momento de micrófono abierto para poder escuchar las respuestas de cada uno y la debida argumentación. ¿Por qué crees tú que es ese circuito el que tú estás escogiendo? A ver, los escucho. Buenos días, profe Andrea. Buen día. Para mí sería el circuito E, por la forma. Sí, dame una argumentación más matemática. Sí, parece la forma, sí. Esto pareciera, ya no coincide, ya no coincide con el ejemplo anterior de la silueta de la caña y de la lira de pescar. No se crea, yo también caí en la misma, pero me dije, no puede ser de nuevo. Bueno, respecto a la matemática, como la distancia recorrida, por lo menos él va bajando, luego se mantiene constante y luego va acelerando. No sé si el circuito E. Ajá. ¿Alguien más? Seguimos escuchando. Hay un elemento aquí. Hay algo muy importante en esta frase aquí que dice: la siguiente gráfica muestra cómo varía la velocidad de un coche de carrera durante la segunda vuelta de una carrera. Hay una palabra que es bien elemental para poder ajustarse a este gráfico. Y en base a ello, entonces, podemos determinar acá a cuál de los circuitos corresponde esa gráfica que tenemos allí, la gráfica de distancia-velocidad. Sí, profesor, la compañera Andrea tiene razón, es el circuito E. En este sentido, el automóvil lo que hace es que el coche pierde velocidad o desacelera para ir bajando eso. Me parece que puede ser una curva o una pendiente que va en desaceleración, luego llega a un punto donde vuelve y acelera hasta alcanzar el mismo nivel, luego se mantiene en velocidad constante por cierto tiempo y vuelve a desacelerar, y así el circuito tiene esas subidas y bajadas de la aceleración, lo cual varía la velocidad del coche. Los otros, por ejemplo, el A, él parte a una velocidad a una aceleración más rápida y demora más para hacer esa aceleración, que aquí la vemos un poquito más corta en el E. Luego también igual desacelera, pero entonces esa desaceleración es un poco más larga, lo que lo descarta. El B queda completamente descartado porque es un circuito que nada más tiene forma es un triángulo, es un circuito que nada más tiene tres momentos de aceleración distintos y 3 cambios, por eso también queda descartado. El C pasa casi lo mismo que en el B, y igual el D y el F. El que es un poco diferente es el circuito G, que tiene 5 pistas distintas donde el carro varía la velocidad, pero lo que aquí en el E lo hace diferente es que coincide con los momentos de aceleración y desaceleración que se muestran en la gráfica. Ok, mire, lanzo una pregunta. Y que es lo que a mí me llama la atención también, y es lo que usted me va a explicar. Ajá. Empieza el carro. Ahora, mira que cada circuito tiene, claro, el nombre del circuito, el circuito A, B, C, D, E, F, ¿verdad? G. Pero también tiene una S. Esa S significa la salida. Allí es la salida. Y te señala también la flechita por donde va a ir el recorrido en todo ese circuito, ¿verdad? Cada uno de esos circuitos tiene eso, a S de salida. Ok.
me llama poderosamente la atención como un auto, ok, va a empezar la carrera, en su marca, listo, fuera, o en su marca, apareció la luz, está la luz roja, viene la amarilla y viene la verde y partió de una vez, empezó la carrera. Me llama la atención cómo ese coche empieza la carrera o viene el disparo y empezó con una alta velocidad. Si usted observa, distancia recorrida aquí, 0, y automáticamente tiene una alta velocidad. Alguien que me explique eso, por favor. Profe, Es que porque es la segunda vuelta. Profe, porque es de la segunda ronda. Ah, Y ya, como ya, es la ya. segunda Vio el factor ronda, importante. yo siento que Ajá. puede ser el la segunda circuito ronda A. ya va con... Puede ser Ah, el circuito exacto. A, Ya porque lleva una velocidad, ¿no? tiene un pedazo de acá abajo, el pedazo que está abajo no está en esa gráfica y yo siento que por eso tiene que ser el A, porque cuando él Exactamente. terminó aquí arriba, en el final de la gráfica está arriba y ahí mismo se conecta en el otro lado y eso no ocurre en el E. Ok, exactamente lo que acaba de decir, no de que es el A o el B o el C, no, exactamente el factor importante aquí o el dato importante no es que está iniciando la carrera, sino que ya él en el circuito dio una vuelta y justamente allí nuevamente cuando llega a la salida ya lleva una alta velocidad el coche. Es allí el secreto porque la gráfica empieza allí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Yo opino que también él es el A y no el E, ¿por qué? Porque el E tiene la salida y hay una curva, o sea que ahí también iba a tener que bajar la velocidad para poder dar la curva ahí. Y ahí ya tiene la velocidad, está bastante alta. Entonces sí siento que tiene que ser el A, el circuito A, no el E por la curva que tiene en la salida. En cambio el A, ya él viene ahí recto, ¿no? Así que ahí ya venía con una buena velocidad. Profesor, Dígame, escucho. yo pienso que es C, porque los circuitos A, D y G hay demasiadas curvas, ¿no? Y entonces comienza a tener un empoderamiento acá a través que va subiendo. Entonces, pienso yo que la gráfica pertenece al C. Ajá. ¿Qué más? Sigo escuchando. A ver, sigo escuchando. El compañero habló algo, mencionó algo importante. Ahí hubo que mencionaron algo importante, que no puede ser tal gráfico, tal circuito porque tiene muchas curvas. Hay algo que hay que relacionar allí, lo que son las curvas versus algo de la gráfica. ¿Aló? Profe, yo pienso que la A, porque si relacionamos la A con la gráfica, la A tiene 3 curvas. Y la gráfica, si vemos, tiene 3 curvas. Así que apoyo a la compañera que también dijo la A. Y ya el carro lleva ya una velocidad, sería la segunda vuelta. Ajá. Alguien más, escucho algo más y le voy a lanzar ahorita una pregunta. Yo estoy de acuerdo con mi compañero y la compañera, que es el circuito A, por las curvas que tiene y la velocidad que lleva el auto. Le hago una pregunta ahorita, les hago la siguiente pregunta y para que analicemos eso. Ok, ya dio la primera vuelta y justamente cuando llega a la salida nuevamente, empezó aquí a contar la velocidad, ¿verdad? La distancia y empezamos a medir la velocidad. Llega un momento que desacelera, pero no se detiene, porque si ha de detenerse hubiese llegado hasta acá, hasta el eje horizontal, ¿cierto, verdad? Correcto, ajá. Llega un momento que desacelera, baja la velocidad. ¿Qué me indica esto que hay aquí? Esta parte que hay aquí. Llamémosla valle. Una curva. Indica una curva. Hubo que desacelerar porque si seguía acelerando, se salía del circuito, ¿verdad? Ok. Correcto.
Ok, hay una curva aquí. Nuevamente empieza la aceleración y llega aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay aquí que ya cambia de dirección la gráfica? Una recta. Una recta, se puede decir. Vamos a suponer que había recta, ¿verdad? Aquí. Y cuando llegó aquí, mira que aquí, llegó a la recta, correcto, y se mantuvo. Ahí. La curva. Nuevamente hay otra curva, ¿verdad? Correcto. Comienza aquí a desacelerar. ¿Y qué pasa aquí? Es el Ahí punto frena. más. Ajá. Baja, Hay otra curva más, ¿verdad? baja para nuevamente. Pero mira la cara. Baja la velocidad. ¿Pero qué significa? Oye, si aquí ya bajó la velocidad acá. ¿Qué pasa que ahora bajó la velocidad acá? Oye, ¿y por qué está más abajo si bajó la velocidad? ¿Qué significará eso? Es que la curva es más Y ahí la cerrada, curva es más pronunciada. La curva es más cerrada, más pronunciada. Ajá. Y nuevamente vuelve a acelerar. Llega un momento que la velocidad que se mantiene. ¿Qué me da a entender en el circuito cuando esa velocidad se mantiene aquí? Una recta. Una recta. Correcto, que puede ser una Puede acelerar. que se mantiene, una recta. Y nuevamente observa que desacelera y llega un momento que llega otro valle en la gráfica. ¿Qué significa ese valle? Nuevamente. Una curva, pero no es más, Una curva. más abierta. Más pequeña, va. Una curva más abierta o no tan cerrada, ¿verdad? Con respecto a las dos anteriores. Oye, he escuchado puras damas hablar. No, profe. Yo estoy diciendo curva recta. Están dándole chance de que ellas participen también, ¿verdad? Ok. Ellas son las que frenan en las curvas. Ok, seguimos, estamos en estadística. Ok. Y nuevamente sube, aumenta la velocidad y llega aquí. ¿Qué pasó cuando llegó aquí? ¿Dónde estamos? Empalma con el otro lado que es una recta. Punto inicial. Ya en el punto inicial. En el punto inicial. Correcto, está en el punto inicial. Quiere decir que hiciste todo el circuito aquí y llegaste al punto inicial. Ahora sí, tomando en cuenta eso, ¿cuántas curvas habían? 1, 2, 3. ¿Seguro que había 3 curvas? No. 4. 4. Mira, venía acelerado y hubo que desacelerar en un momento. Nuevamente comienza a acelerar, se mantiene. Fue desacelerando, bajó la velocidad. Nuevamente sube, llega hasta que llega aquí nuevamente. Hay que tomar en cuenta ese tipo de comportamiento, porque ese tipo de comportamiento de la gráfica está relacionado con lo que es la curva del circuito que está recorriendo el coche. Ahora sí, volvemos a analizar la gráfica. Los que dijeron que era el circuito A, ¿están de acuerdo ahora sí que es el circuito A? Sí. Sí, ¿quién más dice alguien que diga lo contrario? Sería el G entonces, profe. ¿Perdón? El G. El G. No, yo estoy preguntando, ahora salió preguntándome a mí. Hace como un estudiante que uno hace la pregunta y... Dígame. Para mí sería el C, es el que tiene 3 curvas, pero una de ellas es la más pronunciada. La más pronunciada, la más cerrada, ¿verdad? Ajá. Sí, exacto, o sea, que está allí es más... Ok, vamos a pasar a la respuesta, a lo que es la respuesta a dicho problema, ¿ok? La respuesta que propone el autor del libro en donde está dicho problema. Pero antes de eso, le pregunto a ustedes, ya no como estudiantes, sino como educadores, ¿qué hechos o qué conclusiones puedo sacar de aquí de este problema? Si tú has sido el observador, eres el educador y has sido el observador, ¿qué elementos sobresalientes se podrían sacar aquí de este ejemplo? En cuanto a la participación de tus estudiantes.
Analicemos lo que han dicho los compañeros, sus puntos de vista, sus respuestas, independientemente que sean correctas o sean incorrectas. Pero, ¿qué podemos hacer sobresalir aquí? ¿Qué aspectos podemos destacar aquí en este ejemplo? Bueno, que el estudiante está relacionando realmente sus variables con las gráficas. Él está ubicándose en un espacio conocido y así mismo está correlacionando todo lo que él sabe con lo que está viendo y está llegando a hacer conexiones importantes allí porque está trayendo todo su conocimiento previo sobre, aquí hablamos de acelerar, de desacelerar, de ver la forma de la misma gráfica en sí, ajustada a una figura, está desdoblando toda esa figura, eso abstracto lo está llevando como a una forma más concreta. Ok. Profesor, también algo importante que la forma de ir relacionando los diferentes puntos de vista con los compañeros también le despierta la duda. O sea que la duda es un elemento muy importante en la persona porque ese momento en que uno siente esa incertidumbre te hace tratar de buscar o de mejorar o de tratar de encontrar dónde puedes estar equivocado. Entonces, es importante eso en el estudiante, que no todo está escrito en piedra, sino que las cosas se pueden modificar. Ok. ¿Alguien más? Si no, pasamos a la solución al problema. Creo que puse la solución al problema. Ok, vamos a pasar. Mire, vamos a ver. Mira lo que dice, tiene la gráfica, tiene los circuitos. Vamos a ver la argumentación. La solución y el argumento del autor, ¿verdad? Claro, antes de dar esa respuesta y esa cosa, aclaramos que más que una respuesta correcta o incorrecta, el objetivo era en tu clase de llevar a discusión. Eso es lo que dice el compañero, la duda, llevarte a la duda, pero una duda buena, no la duda de que todo lo que diga está mal, no, sino la duda que me lleva a razonar más y establecer comparaciones entre variables o establecer comparaciones en lo que estoy hablando. Cómo argumentarlo, cómo buscar la forma de sustentar lo mío y analizar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dice aquí, el coche estaba viajando alrededor del circuito C. Los circuitos A, E y G, los circuitos A, E y G, dice, tienen demasiadas curvas. Los circuitos B y D están descartados porque la segunda curva debería ser la más pronunciada. El circuito F está descartado porque la recta más larga debería estar entre la segunda y la tercera curva. Los escucho, pues. Si están de acuerdo o no están de acuerdo con el autor. Están calladitos, están meditando. ¿Aló? Estamos haciendo el análisis. Están analizando y están calificando al autor. Repetimos, dice aquí, el coche estaba viajando alrededor del circuito C, lo dice el autor, ¿verdad? Ahora bien, vamos a analizar, vamos a seguir leyendo para ver cuáles son las razones de él. Dice, los circuitos A, E y C, tenemos el circuito A, E y G, perdón, tienen demasiadas curvas. El circuito A, ¿cuántas curvas tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 curvas tenía el A.
¿cierto? El E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 curvas tenía. El G tiene 1, 2, 3, 4 curvas. Ahora bien, dice, los circuitos B y D están descartados por la segunda curva. Los circuitos B y D. Tenemos el B y el D. Si aquí empezaba, la segunda curva es esta, ¿verdad? En el B. Y si empezamos en el D, la segunda curva sería esta. Y se está descartado porque debería ser más pronunciada. La segunda curva se supone que debía ser más pronunciada, dice en el B. Igual que, si usted te observa en el D, la primera es más pronunciada que la segunda. Sin embargo, la gráfica me dice que debe ser más pronunciada la segunda que la primera. Igual que en el B, la primera está más pronunciada que la segunda. Por ese hecho se descarta. Vamos a ver. Dice, el circuito F está descartado. Dice, el circuito F está descartado porque la recta más larga debería estar entre la segunda y la tercera curva. Entre la segunda y la tercera curva debería estar la recta más larga. Mira lo que decían las compañías, los participantes. No, que aquí es una recta, es cierto. Son rectas, pero de las dos rectas, esta es la más larga. Y esa recta más larga se encuentra entre la segunda y tercera curva. Descartan la F. Tiene la primera curva, tiene la segunda curva. Se supone que aquí hay una recta y que aquí hay otra. La recta más larga debiese estar entre la segunda y la tercera. Mira lo que dice, 1, 2. Sin embargo, no coincide. Dice, el circuito F está descartado porque la recta más larga debiera estar entre la segunda y la tercera curva. ¿Alguien está de acuerdo con el autor? ¿O alguien no está de acuerdo con el autor? Ahora vamos a pelear contra el autor. ¿Qué pasó? Bueno, allí parece que está correcto. Parece, mire, que ya da el margen de la duda. Como que no le creyó al autor, pero está bien. De eso se trata. Mencionaron la duda, sí, la duda me hace recapacitar, pero a mí me parece que sí, pero a mí me parece que no. La idea del problema era esta. Siempre lo he dicho desde la primera sesión, más que ver si está correcto o incorrecto, debe llevar a lo que es esa parte de la discusión, del conflicto cognitivo, de evocar, de explotar, de desarrollar ese conflicto cognitivo, ese razonamiento del muchacho, no solo en razonar, sino en argumentar por qué está dando su respuesta. Y es mucho más importante eso porque te lleva a que el estudiante tenga un carácter más reflexivo, no solo en matemáticas, sino como vimos en los ejemplos, por lo menos en el anterior, en donde lleva relacionando, lleva reflexionando, no solo en matemáticas, sino con introducir otras variables más, como en el caso de la física, o de ir comparando distintos deportes, que en aquellos deportes no se puede hacer esto, entonces lo traía acá a lo que era la parte matemática, en este caso de las gráficas, como estamos dando aquí en estadística. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Pasar a la siguiente diapositiva. Bendiciones a todos. Vamos a pasar a lo que es la parte ahorita, la tercera parte de nuestro curso. Ya llevamos la primera, la segunda que era esta sesión. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Ya volvemos.